Pero aquí ya vemos el templo terminado. No solamente terminado, sino que vemos el gran día de la dedicación del templo. Y no sucedió tan fácilmente, hubo muchos obstáculos, hubo mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio, muchas ofrendas, mucho esperar en el tiempo correcto. Hubo indiferencia que se tuvo que batallar en contra de eso y bueno, al fin de cuentas se edifica el templo y ahora están en el día de la dedicación, dedicando el templo, y dice la Biblia ahí que estaban llenos de gozo, con mucho gozo, ya viendo la obra terminada. Hermanos, un día yo nos veo a nosotros ya dedicando nuestro templo y diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová y tenemos nuestro propio lugar. Se va a llegar ese día. Se va a llegar ese día, sin duda se va a llegar, porque yo creo que es la voluntad de Dios. Entonces, no va a ser fácil, no va a ser sin luchas, sin contratiempos, sin obstáculos, pero se va a llegar ese día. Pero tenemos que ver algunas de las cosas que tuvieron que suceder o pasaron para que llegara ese día. Y el tema del mensaje simplemente es elementos claves para la edificación de la casa de Dios. Podemos sacar unas palabras claves que son en realidad elementos o ingredientes o actitudes necesarias para poder ver un día la obra terminada, para poder ver un día el templo que ya sea nuestro y dedicándose. Amén, hermanos. Entonces vaya conmigo ahí a Esdras capítulo 1 y versículo 1. Y vamos a leer algunas porciones aquí y allá, brincarnos de aquí a allá, pero quiero que pongan mucha atención a la lectura. Dice el versículo 1: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Eso lo deja a uno patinando, como dice, pensando que un rey pagano, un rey idólatra, un rey ¿verdad?, de otro país lejano, Ciro, rey de Persia, que diga: Jehová Dios, el Dios de los judíos, el Dios de la Biblia, me ha mandado que le edifique casa, cuando él ni judío era ni tenía la fe de los judíos. Pero para que vea cómo Dios puede mover corazones de la gente que menos pensamos para ayudar a su pueblo a llevar a cabo su voluntad. Dice versículo 3: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Quiero que vea cómo Dios está moviendo, despertando el espíritu y moviendo corazones para que se active este gran éxodo que iba a salir de
Babilonia para regresar a edificar la casa, y hasta se les regresa todas sus pertenencias que se usaban para los sacrificios, para la adoración en el tabernáculo, en el templo antiguo, se les devuelven, se les da permiso, se les da ganado, se les da utensilios de oro, se les da plata, oro para lo que necesitaban. Era Dios moviendo las cosas para que se llevara a cabo el volver a edificar el templo. Capítulo 2, versículo 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, habían llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Saraías, Reelías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baaná. El número de los varones del pueblo de Israel, y empieza a dar un gran censo, a contar todos los que regresaron a edificar. Versículo 64, si se brinca ahí, dice: toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42,360, una gran cantidad de gente. Ahora, se oye mucha gente, pero en realidad era una fracción comparado de lo que había sido la nación de Israel. Pero había ese remanente. Había ese grupo de gente dispuesta a volver para edificar el templo. Mire el versículo 69. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Estas son la ofrenda que dio el pueblo para reactivar los sacrificios y la adoración en el templo. Todavía ni comenzaban a construirlo, pero ya estaban juntando todo lo que necesitaban. Capítulo 3, versículo 1, cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Lo primero que hicieron fue comenzar los sacrificios, a construir el altar antes de hacer las paredes, antes de hacer lo demás, el altar, porque el altar era donde se ofrecían ofrendas a Dios, donde Dios escuchaba las ofrendas, las oraciones de su pueblo, y donde descendía la bendición de Dios. Y lo que más necesitaba el pueblo era la bendición de Dios. Amén. First things first, como dicen en inglés, lo primero, el altar. Vamos a edificar el altar y vamos a empezar a llevar a cabo cultos, servicios y a ofrecer sacrificios. Y empezaron a hacer eso. Versículo 7. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Versículo 10 en adelante. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Qué entusiasmo, qué gozo había. Hasta lloraban de gozo, de alegría, al ver los cimientos echarse. Versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Qué tremendo. Es inimaginable, ¿no? Estar leyendo esto. El ruido, el estruendo de gente gritando y llorando, de gozo, de alegría, no de tristeza, porque se estaba levantando la casa de Dios. Debería de darnos gozo y alegría lo que estamos haciendo ahorita para juntar, para tener un día nuestro templo.
Deberíamos estar haciéndolo con gozo, con alegría, no quejándonos, no renegando, no diciendo, ay, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué se está pidiendo esto? Esta es la meta. ¿Sabe? Uno tiene que tener la mirada puesta en la meta. Por eso comencé con la meta alcanzada, la casa de Jehová levantada y el día de la dedicación. Y quisiera, mi hermano, mi hermana, joven, señorita, hasta los niños todos, que pudiéramos imaginarnos, pudiéramos ver un retrato en nuestra mente del día de que firmemos los papeles y usemos el edificio, ya sea de nosotros, y podamos decir, esto el Señor nos ayudó, es nuestro, y tengamos ese domingo de dedicación. Y eso es lo que nos va a motivar a seguir haciendo lo que estamos haciendo. La meta, la visión. Amén, hermanos. No hay como uno tener su propia casa. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Ah? Eso de estar rentando y pagándole a alguien más por algo que no es suyo, nomás no. No hay como tener su casa propia. ¿Sí o no, hermanos? Y así es cuando se trata de la iglesia. No hay como tener algo que sea nuestro propio y no estar pagando renta, usando el lugar de alguien más. Póngase a pensar en eso. Esa es la meta. Esa es la meta. Vale la pena el esfuerzo. Vale la pena el sacrificio. Vale la pena el trabajo. Si el trabajo es tener un lugar propio. No nada más para nosotros, para futuras generaciones. Porque usted y yo vamos de paso. Ya nos vamos a ir con el Señor. Algunos más pronto que otros. Amén. Nunca sabemos. Pero vienen pues, esos jóvenes que estaban cantando ahorita y sus familias. Y vienen los niños que van a crecer y van a ser los jóvenes. Y ahora todos ellos se van a casar. Y sus familias. Y que puedan quedarse con algo que es de la Iglesia Bautista Nuevas Alturas. Esa es la meta. Pero siempre que uno quiera hacer algo para el Señor va a haber oposición. Capítulo 4, versículo 1. Oyendo los que dice, enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, muy sabiamente, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Déjeme decirle, hermano, déjeme decirle esto nada más. Nunca lo había dicho antes, pero tengo una oferta, tengo dos ofertas de la Convención Bautista del Sur de hacernos parte de la convención y tenemos edificio regalado. Tengo oferta de la iglesia metodista para hacernos metodistas y tenemos edificio regalado. ¿De veras? Esas denominaciones están hambrientas de tener obras hispanas. Y cuando ven que hay una obra hispana que está creciendo, que tiene 20 años aquí, que está alcanzando almas y que está viva, que no está moribunda, dicen, oh, vente con nosotros. Y lo del edificio no es problema, nosotros te damos uno. No, de veras, hermanos. Si no tuviera convicciones personales, diría, pues sí, se acabó el problema, tenemos un edificio gratis, ¿qué importa que seamos de la convención? Pero hermano, va en contra de nuestras convicciones. Somos bautistas independientes fundamentales. ¿Sí me está siguiendo? Me reuní con un hombre antes de irme de viaje, el día que me fue de viaje casi se nos va el tren. Y precisamente me dice, oh, si te unes al círculo de iglesia donde estamos y tenemos compañerismo, yo te consigo gente que te ayude económicamente. Pero son más liberales que nada, carismáticos. Le dije, muchas gracias, ore por nosotros, pero no, de loco me voy a unir a ellos. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Prefiero que nosotros batallemos y hagamos esto con la ayuda de Dios, nosotros nada más, a juntarse con gente que son extrañas, tienen diferente doctrina y posiblemente son enemigos de la causa que estamos tratando de hacer. Amén. Lo primero que me dijeron en la Convención Bautista del Sur es, oh, hay un pastor de una iglesia bautista del sur, te la vas a llevar muy bien con él, más liberal que nada, el ingrato. Otro pastor hispano aquí en la ciudad. No, thank you.
¿Sí me está siguiendo? Quisieron edificar con ellos. No nos conviene. Nosotros vamos a edificar con la ayuda de Dios, nosotros solitos lo hacemos. Como nos mandó el rey de Ciro, el rey de Persia, versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Mire, siempre va a haber oposición, siempre va a venir el ataque de una manera u otra. Ahorita estamos, ¿verdad? El Señor nos está favoreciendo, nos está abriendo puertas, nos está bendiciendo hasta ahorita, pero estoy también esperando a ver de dónde viene el trancazo. A ver de dónde viene ¿está esto prendido? Sí, ¿verdad? ¿De dónde viene la oposición? ¿De dónde viene el tropiezo? Porque sin duda va a venir. Siempre que uno quiera hacer algo para el Señor, va a haber oposición. Versículo 24, mira el resultado de esta oposición. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó, ¿qué dice? Suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Se detuvo la edificación porque se puso difícil la cosa, porque hubo oposición, porque hubo ataques, porque hubo acusaciones falsas, se detuvo la obra. Nunca se debieron haber detenido, nunca. Le pasó con lo mismo con Nehemías, ¿se acuerdan? Lo amenazaron que los iban a matar, lo acusaron, mandaron cartas al rey también, los acusaron de que iban a acusarlo con el rey, que se estaban rebelando. Lo mismo que sucedió con Esdras, intentaron con Nehemías, pero Nehemías muy sabiamente dijo, no se va a parar la obra, es una obra muy grande, tenemos que seguir adelante. Él estaba edificando los muros y Dios se encargó de las amenazas, Dios se encargó de la oposición, Dios desbarató, dice la Biblia, usa esa palabra, desbarató el consejo de aquellos que buscaban hacer mal. Pero aquí se atemorizaron y porque se atemorizaron paró la obra. Y quiero que sepan, hermanos, que se detuvo la edificación desde el año 534 antes de Cristo hasta el año 520 antes de Cristo. 14 años duró detenida la obra. Cuando terminamos el versículo 24 y comenzamos el capítulo 5, versículo 1, donde dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Ya habían pasado entre el versículo 24 del capítulo 4 al versículo 1 del capítulo 5 pasaron 14 años. 14 años. Escribí esto aquí en mi Biblia de hace mucho tiempo, no sé cuándo lo escribí, pero escribí esto. Esos 14 años, ese tiempo de inactividad se convirtió en indiferencia. Porque eso es exactamente lo que pasó. Ese tiempo que no estuvieron edificando, que no estuvieron ocupados, que no siguieron trabajando, construyendo, dando ofrendas, echándole ganas. ¿Sabe lo que pasó con el pueblo de Dios? Se puso indiferente. Tanto así que Dios sí tuvo que mandar a Ageo y a Zacarías a predicarle al pueblo, literalmente a advertirle al pueblo de que se pusieran otra vez a trabajar, de que volvieran a la reedificación del templo. Y eso lo encontramos en el libro de Ageo. Deje una marca en Esdras, ahorita regresamos allá, pero vaya a Ageo, para que vea la actitud del pueblo. Hermanos, el no hacer nada, el quedarnos con los brazos cruzados esperando que todo sea fácil, lo único que hace es a un pueblo indiferente, apático, cómodo. Eso es lo que mire lo que dice Ageo capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, y nos da la fecha para que sepamos cuánto tiempo transcurrió. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún que el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Mire, el pueblo ya se habían puesto cómodos y decían, no, todavía no. No, es que es muy difícil, es que no hay dinero.
Es que no se puede. Es que hay muchos obstáculos. Es que ya ves lo que pasó allá cuando estábamos tratando. Se nos pusieron en contra y ya nos iba a ir mal y nos amenazaron. No, mejor no. Mejor dejémoslo así. Mejor quedémonos como estamos. Así estaba hablando el pueblo. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Mire cómo Dios es, ¿verdad? No hay dinero. Oh, de veras, no hay dinero. Pero tus casas están bien artesonadas. Si hay dinero para tu casa, si hay dinero para ponerle ese jardincito a tu casa, si hubo dinero para ponerle ese piso de losa a tu casa, si hubo dinero para remodelar tu cocina en tu casa, si hubo dinero para remodelar el baño en tu casa, si hubo dinero para arreglar, ponerle techo a tu casa, si hubo dinero para pintar tu casa, si hubo dinero para eso sí hubo. Y para tener esos muebles y esa salita y ese comedor y esa recámara, para eso sí hay. El pastor Hurtado, antes de venirme allá, me abrazó y me dijo: mijo, no te creas cuando te digan los hermanos que no tienen dinero. Porque no es cierto, sí tienen dinero. Para lo que les interesa, sí tienen dinero. Para lo que ellos consideran importantes, buscan y consiguen y hacen hasta lo que no, y venden y negocian y hacen lo que sea, pero tienen dinero. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Varias familias aquí en la iglesia han podido comprar recientemente casa. Gracias a Dios. Gracias a Dios que les proveyó la manera, los medios y hasta dinero para papelero y para esto y para eso otro, para down payment, pero Dios les dio. Porque Dios es bueno. Porque Dios nunca nos va a dejar desamparados, porque Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, y Él cumple. Lo sepa aquí, nadie está ahorita en desempleo, sin trabajo. Amén. Amén. Hasta los que ya están retirados tienen trabajitos, tienen una entradita de dinero. Amén. Sí, si no estuviera en la calle, no tuviera techo sobre su cabeza, no tuviera la ropa que trae puesta, no anduviera manejando el carro que anda manejando, no se diera los paseitos que se puede dar. Amén. Algunos están empezando a darse viajes larguecitos, que hasta California, que a Disneylandia, que esto y esto otro, y gastan una buena feria para eso. Si hay dinero, si hay dinero para lo que nos interesa, si hay dinero. Qué callado se está quedando. Dios lo sabe y por eso, dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Estados Unidos es el país más próspero en todo el mundo. Nuestra gente hispana que vive aquí, tiene más dinero y más medios económicos que nunca tuvieron en México, y sin embargo hay más insatisfacción, descontentamiento en este país que en todo el tiempo que estábamos allá, con piso de tierra, con techito de lámina, pero éramos más felices. Entre más tenemos, más gastamos, entre más deudas tenemos, menos felices somos, y tenemos mucho dinero, pero así se va, como se gana, así se va. ¿Cuánto dinero tiene ahorrado en el banco? Ahorros para futuro, para emergencias, para esto y esto otro. Me estaba diciendo el pastor Carrizales que la mayoría de la gente que está en Houston no tiene seguro para flood insurance, no tienen flood insurance. En lugares donde se inunda, es conocido que se inunda, y no tienen flood insurance, no tienen, que deberían de tener, porque cuesta. Y como cuesta, no tengo para eso. Dicen que acabo que el gobierno me va a dar ayuda cuando venga la inundación para poner casa nueva. Y si hay un montón de gente, especialmente gente hispana, dice, conchudos, que están esperando que el gobierno les levante casa, les dé dinero para la casa, pero no se prepararon con flood insurance porque sale muy caro. Y aquí hay mucho dinero, tienen buenos trabajos, pero así como se gana, se gasta, se gana, se gasta. Y estamos muchas veces de cheque a cheque, de cheque a cheque. Y es lo que está diciendo Dios.
Dios tiene un plan mejor, Él quisiera bendecirte, Él quisiera prosperarte, pero no te olvides de la obra de Dios. No empieces a decir que no hay para la obra de Dios, porque sí hay para lo que te interesa. Para lo que te gusta, sí hay. Versículo 7, así ha dicho Jehová a los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Eso es lo que Dios quiere, ser glorificado. Eso es lo que Dios merece, ser glorificado en su vida y con mi vida. Que todo lo que hagamos no sea para mi gloria, sino para la gloria de Él. No para yo gloriarme, no para yo contentarme, yo tener lo que yo quiero, sino para ver cómo glorifico a Dios con mi vida. Así debe vivir el cristiano. Nos hemos hecho tan materialistas, hermanos. Vivimos en una sociedad egocéntrica, que todo es el yo, lo que yo merezco, el placer mío, lo que a mí me gusta, lo que mis ojos desean. Estamos precisamente en ese tiempo, ¿verdad? Hemos caído en esa trampa del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y así estamos viviendo los cristianos tristemente. Cuando deberíamos estar viviendo para el Señor, para su honra y su gloria. Versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa. Y dice, mira, yo lo disiparé en un soplo. Así como tienes y te sientes tan seguro, tan segura con tu trabajo, te lo puedo quitar en un abrir y cerrar de ojos. Te puedo llevar a la ruina en un momento, te puedo dejar sin nada en un momento, te puedo quitar la salud para que ni puedas trabajar y quedas postrado y sin nada. Somos tan frágiles, hermanos. Una enfermedad nos tira y hasta ahí se acabó. Usted está esperando que el gobierno lo va a sacar adelante, va a pagar sus deudas. Digo, la recomendación de aquellos que saben de finanzas es que deberíamos de tener de 3 a 6 meses ahorrados de los gastos mensuales para en caso de una crisis, de una emergencia. ¿Quién tiene eso aquí en Estados Unidos? Especialmente nuestra gente hispana. Amén. Lo que estoy diciendo es que literalmente necesitamos depender en Dios. Necesitamos vivir cada día por fe, porque las cosas pudieran cambiar de la noche a la mañana. Y si el Señor nos da buena salud, y si tenemos un trabajito, y si tenemos un techo sobre nuestra casa, nuestra cabeza, y podemos pagarla, el pago mensual, y podemos pagar los biles, es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, por lo menos debería ser agradecido y estar dispuesto para dar para la casa de Dios también. Porque últimamente, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Últimamente Él es el que me provee, es el que me da buena salud. Él es el que me ayuda a que me rinda lo poquito que gano para poder seguir subsistiendo. Amén, hermanos. Y pues Dios está diciéndole aquí, ten cuidado, que seas egoísta, empieces a encerrar todo y no seas dadivoso, no seas generoso para la obra de Dios. Dice, porque todo lo que tienes lo puedo disipar en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová a los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y empieza a decirles, ¿verdad? Hasta el versículo 15 está tremendo. Lo que pasa es que agarran la onda, dice que tuvieron temor los hombres de Israel y entonces se volvieron a poner a trabajar en la obra de Dios y a reedificar el templo. Y eso es lo que pasa en el capítulo 5, versículo 2, donde dice, entonces se levantaron, después de esa ceremoniada que les dieron, después de esa advertencia de parte de Dios que les dieron, se levantaron, dice, hijo de Salatiel y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Se pusieron a hacer la obra del Señor otra vez. Pero hubo más oposición. No vamos a leerlo por causa del tiempo, pero hubo cartas que se enviaron, otras amenazas, trataron de detener la obra. Pero Dios, oiga bien, providencialmente
obró en Darío, el rey Darío, así como lo había hecho en el rey Ciro y más adelante con el rey Artajerjes, con tal de que se acabara la obra de su casa. Capítulo 6, versículo 8. Y por mí es dada orden, aquí está este rey Darío, años después ahora, de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Dios puso en el corazón del rey Darío, nada más el pueblo de Israel se levantaron y a volver a edificar, Dios obró en el corazón del rey Darío para que abriera los tesoros de la casa del rey y les diera el dinero que necesitaba. No, Dios nomás está esperando que nosotros digamos, vamos, manos a la obra, vamos a echarle ganas. Es lo que he estado diciéndoles, Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer, pero más vale que nosotros hagamos lo que nosotros sí podemos hacer. Pero si nosotros estamos diciendo, no puedo, no se puede, tampoco esperemos que Dios va a empezar a mover corazones de otros allá afuera para que nos den lo que necesitamos. ¿Alguien me está siguiendo? Sigamos leyendo, versículo 9. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Este rey no era tonto. Era un rey pagano, pero decía, por lo menos ellos, si soy bueno con ellos, van a orar por mí, para que Dios sea bueno conmigo. Amén. Versículo 11, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Hasta amenazó a los que no quisieran ayudar. Versículo 12, y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. ¡Wow! Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Sestar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, porque el que dio la orden fue Dios de Israel. No se nos olvide eso. Y Dios usó a Ciro y luego a Darío por mandato de Ciro y Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Y bueno, vemos la gran dedicación y el gozo y todo, hermanos. Viene la bendición después, viene el gozo, viene la alegría, pero primero viene el trabajo, viene el esfuerzo, viene el ayuno, la oración. Y al rato viene la bendición. Amén. Más adelante en el capítulo 7. Versículo 1 dice, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Ahora aquí pasan, oiga bien, otros 58 años, aunque no lo crea. Del capítulo 6, versículo 22 al capítulo 7, versículo 1 pasan 58 años más. Y Esdras necesita regresar otra vez a Jerusalén. Tuvo que regresarse a Babilonia. Él fue, reedificó el templo, se levantó, se hizo y se regresó. Ahora tiene que regresar a poner en orden el servicio de la casa de Dios. Y ahora Dios usa a Artajerjes, otro rey pagano que ya está reinado, para facilitarle la ida a Esdras para que regrese a activar bien las ofrendas y el sacrificio en la casa de Dios. Dice versículo 2. Hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, bueno, todos los hijos y hijos de Dios. Versículo 6, quiero que note este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y sigue leyendo, ¿verdad? Llegamos al versículo
19. Aquí está este rey ahora Artajerjes dándole todo lo que él necesita a Esdras y dice lo siguiente, versículo 19, los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Otra vez, el rey, un rey pagano favoreciendo a los hijos de Israel, para que se pusiera todo en orden, para que se llevara a cabo la voluntad de Dios en el templo, en la casa de Jehová. Cuando algo, óigame bien, cuando algo es voluntad de Dios, Él moverá lo que tenga que ser movido, Él moverá a quien tenga que ser movido para llevar a cabo su propósito, su plan, su voluntad. Y hermanos, creo yo que es la voluntad de Dios que volvamos a ser una iglesia, ya lo hicimos, que tengamos nuestro propio edificio. Nosotros no tenemos que preocuparnos de cómo se va a hacer, simplemente hay que confiar, orar, ayunar, trabajar, esforzarnos, dar. Dios hará su parte, pero hay de nosotros si no estamos dispuestos, o peor tantito si somos de tropiezo, para que se haga la obra de Dios. No sé si esta agua está limpia, ojalá que sí. Quiero darles estos elementos claves para edificar, bien rápido. Esdras, regrese a Esdras capítulo 1. ¿Qué necesitamos? Mire, Dios va a hacer lo que nosotros no podamos hacer. Dios no está, se le han acabado sus recursos. Dios es soberano, Dios está en control de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan, dice Salmo 24:1. ¿Sí o no? Dios sabe cómo. Dios sabe qué va a mover, cómo le va a hacer. No es mi asunto preocuparme. Muchos se preocupan por cosas que no deben de preocuparse. Se preocupan tanto que se afanan, que se llenan de ansiedad. Y por la preocupación no hacen nada. Se detienen, se congelan, porque ¿cómo se va a hacer? No es mi trabajo saber cómo se va a hacer, mi trabajo es confiar en Dios y hacer lo que Él me ha mandado a mí hacer. Y a propósito, así es en su propia vida, hermano. Estoy hablando de la obra del Señor, pero así es con su familia, con sus planes. Si usted está dentro de la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, el Señor va a prosperarle, el Señor le va a bendecir, el Señor va a mover lo que tenga que mover para favorecer a uno de sus hijos. Amén. Y no es tanto el de usted preocuparse cómo, simplemente asegúrese que lo que está haciendo es la voluntad de Dios y lo demás corre por cuenta del Señor. Amén. Es todo. Yo nada más estoy convencido de que ese edificio ahí en la 4 y en la Clemente, el Señor nos lo está guardando para nosotros. Y si no fuera así, está bien, Dios nos va a tener otro. Pero yo creo que es la voluntad de Dios que tengamos nuestro propio edificio. Es que yo no tengo que preocuparme de cómo, yo nada más tengo que confiar en el Señor y hacer lo que yo debo de hacer. Y Él va a hacer lo que solo Él puede hacer. ¿Sí me está siguiendo? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es algo bien clave para edificar la obra del Señor? Mire, Esdras 1:1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová, ¿qué? El espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y empieza a dar decretos para favorecer al pueblo de Dios. Pero ¿quién fue el que despertó su espíritu? Dios, Jehová Dios. Mire, ahí en el versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo ¿qué? Espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Lo primero que necesitamos, usted y yo, que nos toca a usted y a mí, tener lo que Dios está buscando en usted y en mí, que tengamos es, oiga bien, un espíritu dispuesto. Eso es lo que quiere decir, despertó su espíritu. Vamos a levantarnos y vamos a subir y vamos a edificar. ¿Qué es eso? Disposición. Amén. Un espíritu dispuesto.
A propósito, eso es lo que tuvo que hacer Dios después de que se paralizaron de temor, se detuvo la obra por 14 años. Allá leímos en Ageo que fue Dios quien despertó el espíritu de Zorobabel para que se pusiera otra vez a reedificar. En Ageo 1:14. Un espíritu dispuesto. Mire Salmo 57. Salmo 57. Versículo 7. Salmo 57, 7. Léalo conmigo en voz alta. ¿Listos? Salmo 57, 7. ¿Ya lo encontraron? Léalo en voz alta conmigo. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Salmo 108, 1. Salmo 108, 1. Ahora, el autor de estos dos salmos, Salmo 57 y Salmo 108, es el mismo, Rey David. ¿Sabe qué es lo que tenía David que no tenía Saúl? Un corazón conforme al corazón de Dios. Y aquí lo podemos ver bien palpable. Salmo 108, versículo 1. Léalo conmigo, ¿listos? Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. ¿Dispuesto a qué? ¿A qué debemos estar dispuestos, hermanos? Dispuestos a edificar, dispuestos a obedecer, dispuestos a dar para que se lleve a cabo la obra de Dios. ¿Tiene usted un corazón dispuesto? Mire, Dios no va a hacer eso. Él puede hacer muchas cosas, pero Él no le va a forzar. Él no nos va a obligar. Él está esperando que tengamos un corazón dispuesto. Por eso le dijo a los israelitas, a los judíos, les dijo, después de 14 años que decían todavía no es tiempo, no hay dinero, no se puede, les dijo, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Cómo está tu corazón? Hermano, ¿está su corazón dispuesto? Mire, la disposición es algo que se puede ver. ¿Qué hace falta? ¿Qué se necesita? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué ayudo? Eso es el corazón dispuesto. Amén. ¿Qué puedo hacer? El día de hoy, hermano Gabriel, el día de hoy, cuando me dice el hermano Reed que íbamos a usar su camión para mover cosas para el Yarser. Y yo estoy diciendo, espérate, todavía no he hablado con el hermano Gabriel, déjame hablar yo con él. Estoy pensando, pues el hermano tiene su camión que quizás usa para deliveries, para otras cosas, y aparte se está gastando y se está usando gasolina y todo eso, y se puede estropear o algo, ¿verdad? No nos puede hacer tan fácilmente estar pidiéndole que nos preste el camión para cada cosa. Yo estoy pensando eso por dentro, mientras el hermano Reed me está diciendo, oh sí, vamos a usar el camión del hermano Gabriel para ir a recoger. Y yo digo, bueno, déjame hablar con él y yo te aviso. Y me dice, no, ya hablé con él, me dijo que sí. Dice, ahorita va a venir, va a traer el camión. Y ¿sabe qué, hermano? Me dio mucho gusto escuchar eso. Digo, por dentro dije, wow, qué bendición. Qué bendición que no tuvo que el pastor llamarle al hermano para que dijera, sí, aquí está. ¿Sabe por qué? Porque hubo disposición. Disposición es algo que se puede ver. Y de la misma manera la indisposición se puede ver. Algunos de ustedes ni tienen disposición para estar escuchando ahorita. Se le nota su cara de indiferencia. La disposición es algo que se nota, hermanos, y también la indisposición. ¿Qué hay que hacer? Vamos a echarle ganas, vamos a hacer, ¿verdad? No tendré mucho dinero, no tendré, ¿verdad? Esta manera, pero yo puedo ayudar con esto, yo puedo donar esto, yo puedo ayudar con esto, puedo prestar esto, pero que se haga para que se lleve a cabo la obra del Señor, para poder lograr la meta. ¿Qué se puede hacer? Cuando se pidieron voluntarios para el Yarser, para ayudar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Pues yo creo que con 7 se puede hacer, pero qué bueno fuera que hubiera más de 7 dispuestos. ¿Me está siguiendo, hermano? Un espíritu dispuesto. Eso es lo que usted y yo necesitamos tener, debemos tener. Esa es nuestra parte.
¿Cómo vamos a esperar que Dios haga milagro, que Dios conteste y nos dé algo que nosotros no podemos si no tenemos la disposición de hacer lo que sí podemos? Porque me va a tomar tiempo, me voy a cansar, voy a tener que dejar de hacer otra cosa. O tengo que deshacerme de algo que no quiero deshacerme. Amén. Disposición. ¿Qué se va a tomar? Oiga bien, para despertar nuestro espíritu, hermano. ¿Qué se va a tomar para despertar su espíritu? Efesios capítulo 5, versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, ¿qué dice? ¿No lo han encontrado? Efesios 5:14. Por lo cual dice, ¿qué dice, hermanos? Despiértate, tú que duermes. Ese sería, algunos debería ser el versículo lema para ustedes cuando vienen a la iglesia. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vivimos en días malos. Y por lo mismo hace falta, ¿verdad?, que se haga la obra de Dios. Entre más negra las tinieblas, la oscuridad, más necesita brillar la luz del Señor. Más necesitamos ponerlo a las pilas, hermanos. Un espíritu dispuesto. Segundo, regrese a Esdras, capítulo 2, versículo 64. Esdras 2, 64. Toda la congregación, léalo conmigo. 2:64, ¿listos? Toda la congregación, unida como un solo hombre, eran de 42,360. Unida como un solo hombre. ¿Sabe qué es lo que se va a tomar? ¿Qué es el elemento clave para poder hacer la obra de Dios, hermanos? Unidad, o más bien dicho, unanimidad. Como un solo hombre. Estaban bien unidos. Si no, Dios no hubiera puesto esas palabras. No hay palabra en la Biblia que está ahí por accidente, por casualidad. Todo tiene un propósito. El Señor quería que supiéramos que estaban unidos, bien unidos, como un solo hombre. Más adelante vuelve a decir que se levantaron como un solo hombre. O sea que tenían unidad, oiga bien, esto es el segundo elemento, unidad en propósito. Unidad en propósito. Oiga bien, no unidad en preferencias. No unidad en gustos. ¿Me está siguiendo, hermano? No tenemos que caernos bien para estar unidos. ¿Cuándo se le va a meter eso en su cabeza? En primer lugar, yo creo que como iglesia tenemos lo más importante en común. Y eso es que somos hijos del mismo Dios, salvos por el mismo Salvador, y un propósito, una causa por el cual el Señor nos dejó aquí, que nos une en propósito. Y todos los miembros de la Iglesia Bautista Nuevas Alturas deberíamos estar unidos en el propósito de que nuestra iglesia tenga su propio templo. Porque es para mi familia, las familias de la iglesia, para los futuros que serán salvos, para los que vendrán y alcanzaremos con el Evangelio, para la causa de Cristo se lleve a cabo. Deberíamos estar unidos detrás de ese propósito. Amén, hermanos. Porque no es para beneficiar a uno o al otro, sino para todos. Y más allá para otros, después de nosotros. La obra de Dios. Amén, hermanos. A propósito, ¿cuál es nuestro propósito como iglesia? No he tenido mucho tiempo para pensar en esto. Algunas iglesias tienen bien planeado their purpose, ¿no? El purpose. Purpose number 1, purpose number 2, purpose number 3. Estoy pensando en cuál va a ser nuestro three-part purpose, nuestro propósito de 3 partes o algo para la iglesia, ¿verdad? Pero ahorita simplemente es esto.
Oiga bien, el nombre de nuestra iglesia lo dice, Iglesia Bautista Nuevas, ¿qué? Alturas, alturas. Y el lema es alcanzando nuevas alturas. Llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Quién es la roca? Cristo. Amén. Acercarnos más a Cristo y ayudar a otros a acercarse a Él también. Mire, para ponerla bien sencilla, esa yo creo que debe ser nuestra meta, nuestro lema. Acercarnos más a Cristo. Y recuerda, Cristo no está abajo, Cristo no está aquí, Cristo está allá. Por eso yo debería buscar las cosas de arriba, donde está sentado Cristo. Amén. Acercarnos más a Él, ser más como Él, buscarlo más a Él y ayudar a otros a que se acerquen a Él también. Esa debería ser nuestra meta, nuestro propósito. Y ese propósito debería de sus propias agendas. No me malentienda, hermano, está bien que usted tenga sus propósitos personales de su trabajo, su carrera, tus estudios, tu negocio, lo que sea, está bien. Oiga bien, pero pongamos en la balanza qué es lo más importante y qué es lo que tiene valor eterno. Y lo que tiene valor eterno termina siendo lo más importante. Y lo más importante es lo que debería darle yo la necesaria prioridad en mi vida. Bien sencillo. Dios quiere que usted tenga todo lo que alcance sus metas, sus propósitos. ¿Quiere comprar casa? Dios quiere que compre su casa. ¿Quiere comenzar un negocio? Dios quiere que comience su negocio. Dios quiere que usted termine sus estudios. Dios quiere terminar sus estudios. Dios quiere que te prospere y seas mejor, que termine sus estudios. Pero no que pongas eso primero antes que Él. No. Dios no quiere eso. Vivimos en una sociedad donde el yo es primero, otros después y al último Dios. En esa sociedad vivimos. El cristiano debería vivir con las prioridades en orden. Dios primero, otros después, yo al último. Pero es que somos egoístas por naturaleza, porque ya nos nace eso. Nacimos siendo egoístas. ¿Cuántos tienen hijos? Desde que nacen, desde que empiezan a llorar su primer grito y quieren comer, están demostrando lo egoístas que son. Nacemos egoístas. Yo primero. Pero recuerde que cuando nacimos de nuevo, somos una nueva criatura en Cristo. Ahora dice la Biblia que Él quiere tener preeminencia en nuestras vidas. Y debemos de despojarnos del viejo hombre y lo que nos gustaba antes, cómo pensábamos antes, y deberíamos ahora vivir para Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice la Biblia. ¿Sí o no? El cristiano necesita una mente, un pensar renovado para que podamos entonces hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Necesitamos unidad de propósito. La iglesia, hermanos, no es, el templo no es la iglesia, es nada más el edificio. La iglesia somos el cuerpo, los creyentes. Pero el cuerpo, la realidad de las cosas, el cuerpo, la iglesia necesita un lugar físico donde congregarse. Sí podemos entender eso, ¿verdad? No, el templo no es lo más importante. Allá en Wilmington, California, el hermano Antonio Pérez está congregándose en un parque, porque estaban dentro de una iglesia americana que los echó fuera. Y ahora están congregándose en el parque. Están teniendo iglesia. La iglesia no necesita 4 paredes y un techo para ser iglesia. Pero es ayuda tener un edificio donde congregarse, ¿no cree usted? ¿Ah? Amén. Entonces es una necesidad. Es una necesidad especialmente en los tiempos que vivimos y en este país. Trate, si es difícil traer a visitantes a un lugar donde hay bancas acolchonadas y aire acondicionado y luz, ahora tratemos de invitar a alguien que venga en el parque debajo de un árbol o con el solazo ahí que nos esté dando. Hasta miembros van a dejar de venir. Ahí se va a notar qué tan poco espirituales son. Amén.
necesitamos un edificio. Entonces, ¿no deberíamos de querer esto como iglesia? Amén, hermanos. Por último, número 3. Mire, Esdras capítulo 1, versículo 6. Esdras 1, 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas. ¿Qué son esas cosas preciosas? No sé, alhajas, ¿verdad? No sé. Además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Capítulo 3, versículo 7. Las primeras 3 palabras. Y dieron, ¿qué? Dinero. Y dieron dinero. Hermanos, aún en esos tiempos, ¿hace cuánto tiempo fue esto? No había bancos, oiga bien, no había billetes, o sea, el dinero no era como el dinero de hoy. No había automóviles, no había computadoras, no había nada de eso. La gente vivía de la cosecha, del ganado, de los huevitos, de las gallinitas, ¿sí o no? Pero ahí menciona específicamente dinero. ¿Sí o no? Y si en aquellos tiempos necesitaron dinero para construir la casa de Dios, ¿cuánto más hoy en día? Es la realidad. El dinero no es todo en la vida, pero ayuda bastante. Es necesario para vivir, ¿sí o no? Y es necesario para construir algo, para comprar algo. Cuesta, todo lo bueno cuesta. Y ahorita la manera como se mide el esfuerzo de nuestro trabajo es con dinero. ¿Sí o no? 3 elementos claves, 3 actitudes, 3 ingredientes, como quiera llamarle, un espíritu dispuesto. Un espíritu dispuesto. Todo comienza con eso, hermano, hermana. Disposición. Unidad. En vez de estar con que yo no y para qué, simplemente unirnos detrás del propósito. Vamos a echarle ganas porque ese edificio Dios nos lo va a dar, pero tenemos que esforzarnos juntos. Y tercero, vamos a necesitar dar. Vamos a necesitar generosidad. Voluntad para dar. Óigame bien, ¿Dios puede mover a otros para ayudarnos? Claro que sí. Lo vemos vez tras vez en la Biblia. Que Dios puede mover a la gente que menos uno piensa para que le ayude a ayudar a sus hijos. Pero Dios también espera que su pueblo se esfuerce y dé. Claro que sí. Claro que sí. Hermanos, no hemos comenzado a sacrificar. No hemos comenzado a sacrificar. Algunos de ustedes están quejando porque no vendieron todos los boletos del sorteo y los tienen que pagar. Ay, pastor, ¿por qué me está haciendo pagar esto? Hermanos, mire, estamos para fines de septiembre, yo calculo que estamos en camino para tener la mitad de lo que necesitamos. Quizás un poquito más. 35,000. Oiga bien. 35,000 35,000 van a faltar. El día que nos organizamos como iglesia, firmamos ahí 96 adultos y jóvenes de 16 para arriba. Somos aproximadamente 50 familias. Las está contando él porque está poniéndolas en el nuevo programa de la computadora. 50 familias. 50 familias para dar $35,000 es $700 por familia. Ahora, yo sé que nadie tenemos $700 para echar para arriba, pero tampoco es un sacrificio. Tampoco es un sacrificio. Hermanos, este edificio aquí, cuando el pastor se quiso comprar este edificio, tenían $5,000 en el banco y necesitaban 85,000. Y empezaron a hacer lo que nosotros estamos haciendo, a vender comida, a vender dulces, a esto y esto otro, para juntar el dinero. Pero hubo hermanos que hipotecaron su casa para dar 5,000, para dar 10,000, para dar 20,000. Un hermano dio $40,000. Un hermano nada más, $40,000 para que pudieran comprar el edificio. Yo no les estoy pidiendo eso. No les estoy pidiendo que azote con 1,000, que se comprometa a dar 1,000, 1,500, 2,000. Les estoy diciendo que nada más necesitaríamos dar 700. Y aún así,
Y aún así, yo no siento que el Señor me está dirigiendo a pedirles que cada familia dé $700. Aunque sería una buena causa y aunque creo que sí pudiéramos hacerlo. Lo que estoy diciendo es, venda los mugrosos boletos, hombre. Esfuércese un poquito. El yard sale, ¿qué va a traer esta semana para que se venda en el yard sale? ¿Qué va a sacar de su casita? Yo mañana me voy a poner a limpiar mi garage y la casa, voy a sacar cosas. Ahorita qué bueno que mi esposa no está porque voy a traer cosas que ella no sabe. ¿Qué va a sacar de su casa para donar a su iglesia para que podamos juntar dinero para comprar nuestro edificio? Pastor, no tengo mucho. ¿A quién va a buscar entonces? Se va a ir a buscar a las yardas. Ahorita vamos a repartir volantes. Se va a ir mañana viernes y el sábado a buscar en las yardas para que donen cosas. El hermano Reed, que tiene un gran corazón, ese hermano no es parte de nuestra iglesia ya, no tiene por qué hacerlo. Ya consiguió ese mueble que está ahí donado. Y mañana ha conseguido que vayamos en el camión del hermano a traer cosas de una familia que no es de nuestra iglesia, que se está cambiando y nos va a dar todo lo que no necesitan para el yard sale. Amén. Y si ese hermano que no tiene ningún interés, la iglesia que se va a comprar no es para él, pero está dispuesto a movilizarse, a ayudarnos, ¿no podemos nosotros hacer lo mismo? ¿Que nos interesa? ¿Qué va a traer usted? Porque este asunto de traer cosas ya este domingo, toda la semana. Necesitamos estar trayendo y remetiendo ahí en la cocina hasta que se llene de cosas para el yard sale. Si no, ¿para qué vamos a tener un yard sale? Es tiempo de sacar cosas ahí que ni siquiera usamos, hermanos. Llantas que tiene allí, rines, una televisión, un sofá, una cama, con los colchones, a ver, es tiempo de traerlo para pedirle a Dios que nos favorezca, que se venda a buen precio y sacar otro dinero para ponerlo en lo que estamos juntando. ¿Va a tener disposición? ¿Ah? Y terminando el yard sale, vamos a hacer otro fundraiser. Vamos a vender comida, algo así. Estoy planeando algo. Y otra vez va a involucrar vender boletos. ¿Qué prefiere? ¿Que le pida $700,000 a usted y que le diga venda 20 boletos, hermano? Venda 10 boletos. ¿Qué es más fácil? ¿Ah? ¿Qué es más fácil? Yo prefiero ir y moverme y buscar vender 10 boletos, 20 boletos para ayudar a mi iglesia, en vez de yo tener que sacar de mi dinero y darlo. Pero va a tener la disposición para hacerlo, va a decir, es que yo no soy bueno para hablar con la gente, es que a mí me da pena, es que yo no sé, es que no conozco a nadie. Y las excusas sobran. O vamos a tener disposición para echarle ganas, para juntar el dinero. Dios nos va a bendecir haciendo lo que nosotros no podamos hacer, pero nosotros necesitamos hacer lo que sí debemos hacer. Y echarle ganas a este asunto. A propósito, estoy esperando que entreguen el dinero de los boletos que no vendieron. Todavía falta. Amén. Si no hubiera hecho eso de comprometerse a vender los boletos, no hubiera entrado ni una cuarta parte de lo que entró. Porque se nos hubiera hecho muy fácil decir, no sé, nomás vendí uno, nomás vendí dos, ahí están los demás, never mind. Pero le voy a decir qué debería ser una mayor motivación. Mi amor por la casa de Dios. La meta de que un día tengamos nuestro propio edificio. Eso debería de motivarme a echarle ganas para que se junte el dinero. Amén, hermanos. Y después de la comida vamos a sortear otra cosa. Un comedor se me hace. Y otra vez vamos a hacer otro empuje a ver si podemos juntar otros $10,000 o más. Yo creo sinceramente que sí está dentro de nuestro alcance para fines de octubre llegar a $65,000. Y si no llegáramos, ahí es donde entonces entra Dios para hacer lo que nosotros no habíamos podido hacer. Pero hay de nosotros si nos la pasamos diciendo no se puede, todavía no es tiempo, así no, es que yo no puedo, no tengo. Amén, hermanos. Elementos, disposición, unidad y voluntad para dar.
Y Dios va a hacer. Y vamos a ver corazones de gente que no nos imaginemos. Todavía creo yo, oiga bien, que es muy posible que ese edificio lo podamos tener por una fracción de lo que lo están vendiendo. Yo no sé si Dios va a hacerlo así, si va a hacerlo de la manera tradicional, comprando y haciendo pagos y todo eso, pero sí sé que nosotros tenemos que echarle ganas, poner de nuestra parte, y Él va a hacer lo que nosotros no podamos hacer. Por último, hermano, tengo que añadir este último, porque es el más importante de todos, creo yo. Ya terminó. Esdras 7, versículo 6, versículo 9 y versículo 28. Bien rápido. La última parte del versículo 6. Y le concedió, léalo conmigo, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Versículo 9. La última parte. Estando con él la buena mano de Dios. Y versículo 28. La última parte. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Hermanos, esto es el más importante de todos que necesitamos tener. Y eso es la mano de Dios sobre nosotros. ¿Se acuerdan lo que Pablo escribió a los romanos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si tengo a Dios ayudándome y está a favor de mí, eso es lo más importante. Eso es lo único que necesito. Eso es lo único que necesitamos. Amén, hermanos. La mano de Dios sobre nosotros. Ahora, ¿por qué estaba la mano de Dios sobre Esdras? Porque en el versículo de Dios dice que Esdras tenía un corazón preparado para inquirir en la ley de Jehová, para cumplir la ley de Jehová y para enseñar la ley de Jehová. Ya es otro mensaje, quizá ya no alcanzo a decirlo, pero ¿sabe qué? Tenía voluntad para querer conocer la voluntad de Dios, hacerla y luego dar la palabra de Dios a otros. Hermanos, eso, mire, detrás de todo esto, ¿sabe a quién Dios va a bendecir? A una iglesia que quiere dar el evangelio a gente que necesita ser salva. Si mantenemos eso, el motivo detrás de todo, oiga bien, de que queremos que Dios nos use, tener nuestro propio lugar para seguir predicando el evangelio, para que más conozcan a Cristo, para alcanzar a nuestra ciudad con el evangelio, el Señor va a darnos ese edificio. Por eso la mano de Dios estaba sobre Esdras, porque ya sabía que Esdras, qué es lo que estaba en su corazón. ¿Qué es lo que está en nuestro corazón? ¿Ah? Amén, hermanos. Vamos a orar, ojos cerrados. Señor, bendice tu palabra.